Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, ¿qué tal? No, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar por aquí. Muchas gracias, viceministro. Bueno, este viernes yo le decía fuera del aire antes de que comenzáramos la conversación, ya es se acentúa, porque usted nos dice, no es solo el viernes, no es solo en época de vacaciones que se desarrollan los controles antidoping, pero sí se acentúa más, se profundiza la medida. Y cuéntenos, reitérenos el objetivo de esta medida que han venido fortaleciendo a ustedes desde el Viceministerio de Transporte. Bueno, el tema de los antidoping, ¿verdad? Es una medida que busca atacar una de las conductas más irresponsables que tenemos en nuestra cultura vial, que es conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Nosotros hemos venido incrementando constantemente los esfuerzos que se han estado haciendo en este flanco y a lo largo del año pues hemos venido reforzando ese tipo de actividades. Nosotros, si lo comparamos con el año pasado, tenemos más de 447 capturas de incremento si lo comparamos con el año 2023, es decir, 447 más detenciones de las que teníamos el año pasado. El año pasado se tenían 1.427, de por sí era un número que ya era bastante alto, estaba creciendo, e incluso ahora que se mira también un cambio, porque hay que mencionarlo, hay un cambio también en la conciencia de la gente, o por lo menos en el temor de encontrarse con algún tipo de retén, pero ahora tenemos más de 1.800, casi 1.900 personas detenidas por el delito de conducción peligrosa. Estas personas, no se trata solamente de una falta que han cometido, no es una infracción cualquiera, estamos hablando de un delito penal. Esto es un delito penal. Quien maneje bajo los efectos del alcohol es un delincuente, porque está delinquiendo. Está tipificado de esa manera en el Código Penal, y como tales, estas personas tienen que pasar un proceso judicial. Son presentados ante un juez por dicho delito. Entonces, las consecuencias que le puede traer a una persona el conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes no es solamente que vayan y lo guarden por 72 horas, que la gente piensa que en realidad son 72 horas. Tenemos un régimen de excepción que cambia también los disponibles, los tiempos administrativos que deben de respetarse, digamos, en cuanto a las diferentes detenciones. Ahí pueden ser no 72 horas, sino hasta 15 días. Ajá. Se aplica también. Se puede aplicar, por supuesto que se puede aplicar. Es decir, porque no es que se vaya... de los casos que tenga la fiscalía. Sí, va a depender de la cantidad de casos que va a tener. Entonces, esas 72 horas hoy fácilmente se pueden convertir 15 días sin estar... a la orden de un juez todavía. Exacto. Y el hecho de que se le presente ante el juez no quiere decir que en automático salió. El juez también puede determinar, esto ya es decisión de ellos, ¿verdad? Ya es algo que no nos compete a nosotros, pero el juez puede determinar incluso que no se le va a mandar a la casa, sino que va a estar esperando hasta el día del juicio, siempre en una Bartolina, y dependiendo también de los detalles, o si hay lesionados, si hay daños significativos, ¿verdad? Entonces ahí también podría significar que se tenga que pagar con cárcel también, porque sí es una pena que se puede pagar con cárcel. Sí, y en las últimas horas, viceministro, vimos que en redes sociales se colocó este video en el que una persona manejaba en estado de ebriedad, poniendo en riesgo también la seguridad de otros conductores. ¿Se han tomado medidas en este tipo de casos que aparecen en redes? Sí, por supuesto. De hecho, las redes sociales hoy son una herramienta importante también para tener una mayor fiscalización. Yo le llamo fiscalización colaborativa. Los mismos usuarios de las calles son los que también pueden garantizar de que éstas sean más seguras. Porque sería un uso ineficiente de los recursos el pensar que vamos a tener autoridades de tránsito, llámese policía, llámese gestores, en todas y cada una de las esquinas del país. Tenemos más de 7.000 kilómetros de vías nacionales, solo las carreteras principales, ya sin agregar todas las calles municipales, todas las arterias secundarias. Obviamente no se puede tener presencia en todo el territorio, y sobre todo el tiempo. Entonces, el hecho de responder las denuncias, el hecho de estar pendiente de ese ojo ciudadano, ¿verdad?
pues ayuda también para que la gente se la piense 2 veces antes de cometer infracciones como estas, antes de manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes. Hemos tenido muchas denuncias, posiblemente antes la gente no se animaba tanto a denunciarlo, hoy se denuncia y definitivamente se captura. E incluso podemos hacer mención de un conductor, me parece que fue la semana pasada, un conductor bajo los efectos del alcohol, que incluso arrastró varios metros a uno de nuestros elementos, ¿verdad? A mí me parece importante tocar base sobre este tema porque es necesario hacer un llamado a la población acerca del respeto que se le debe de tener a todos los trabajadores viales, no solamente a aquellos que tienen capacidad para imponer infracciones. Esta es una persona que circulaba sobre la Monseñor Romero. No es que hubiese un control específico sobre antidoping o para vehículos particulares, se estaba desarrollando un control a los horarios de vehículos de carga. Y en ese momento la persona, quizás jactándose también, arroja envases de bebidas alcohólicas frente a los inspectores del BMT que teníamos ahí, y más adelante pues detienen el vehículo para poder solicitarle los documentos. En el momento en el que lo solicitan los documentos, la persona en evidente estado de ebriedad realiza maniobras para intentar darse a la fuga, y entre esas maniobras el inspector pues teme que se le quedara entre las llantas del vehículo y decide en una medida un tanto desesperada, cosa que no recomendaríamos nunca. Sí, no es parte de los protocolos, ¿verdad? Pero a veces es como, digamos, la acción para... La adrenalina. Y para tomar la medida del control realmente. Sí, es algo, se platicó con él también porque es una medida que tenía que evitarla. Ahora, él lo que mencionaba es el miedo de que lo pasara llevando o quedar entre las llantas. Eso es lo que lo llevó también a sujetarse, y el vehículo que no se detenía y que le ocasionó lesiones leves, digamos. Afortunadamente. No, Pero posteriormente, en coordinación con la Policía Nacional Civil, se logra la captura de esta persona y pues es puesta ante las autoridades para ser juzgado por el delito, no solo de conducción peligrosa, sino también por el delito de lesiones. Sí, ahí esto será llevado ante las instancias judiciales, y como usted dice, no es una falta manejar bajo efectos de bebidas embriagantes, es un delito, y en este caso hay un agravante, viceministro. ¿Se va a seguir un proceso judicial por lesiones? ¿O sí, por supuesto, y nosotros también le estamos dando, bueno, primero nos aseguramos de que nuestro elemento tuviera todas las atenciones médicas hospitalarias necesarias, oportunas, porque sí es importante que protejamos a nuestro personal. Se le comentó, se le hizo un refrescamiento acerca de normas de seguridad también para tratar de evitar situaciones como esta, pero definitivamente que pues es el tipo de acciones o del tipo de situaciones que se pueden encontrar en la calle, en el día a día. En la calle todos los días puede cambiar la situación, y sobre todo cuando estamos ante conductores irresponsables como este del que hablamos. Sí, como usted dice, esta medida de los controles antidoping se han incrementado. También hay un aumento en el número de pruebas que tienen para ejecutar, viceministro. ¿Podemos esperar que hoy que se avecina el fin de año seguirán aumentando este número de pruebas, y porque se necesita de reactivos y todo eso? No, claro que sí, por supuesto. De hecho, un dato interesante es que el incremento en controles antidoping nosotros lo hemos logrado sin necesidad de incrementar presupuesto. Esto se ha logrado a pura fuerza de coordinación entre diferentes instituciones, con la Policía Nacional Civil, obviamente, que siempre es un actor protagónico en temas de antidoping, porque ellos son los que tienen la facultad para capturar a las personas, para detenerlas y presentarlas ya ante las autoridades correspondientes, pero también ahora con el Ministerio de Salud, que se suman los médicos de FOSalud. Entonces, definitivamente se va a ver incrementado, va a haber una diferencia significativa para este diciembre, dado que esta coordinación con FOSalud nosotros la estábamos logrando tener ya para diciembre del año pasado, pero ahí todavía estábamos lubricando ese engranaje, digamos, afinando los detalles de cómo iba a estar funcionando. Ellos estaban capacitándose también en el uso de los equipos y en el procedimiento que se debe de seguir, pero ahora que ya tenemos una relación un poco más fluida también, y que ellos ya conocen todo el procedimiento y saben cuáles son las tareas que realizan, por supuesto que se va a notar una diferencia también para este diciembre. Ha aumentado el número de pruebas y también ha aumentado el número de controles, viceministro. ¿Cómo no? Sí, todo ha incrementado.
De hecho, hay más puestos antidoping hoy que antes. Hay más puestos antidoping ahora que antes. Nosotros hemos incrementado el número de pruebas definitivamente porque se están realizando más controles. Hemos incrementado el número de lugares donde se realizan. No es que se realice solamente en los mismos lugares que ya se conocen. Antes la gente decía, bueno, en San Benito nunca lo hacen. Demostramos que en San Benito sí se hace y no nos vamos a quedar solamente en San Benito. De repente estaba por ahí Paseo El Carmen, por ahí estaba la zona de Metrocentro, por ahí estaba un montón de lugares. Y se han extendido a otras ciudades también, ¿verdad? Y nos hemos extendido a mayor territorio también, precisamente porque esa es parte de las ventajas que tiene el coordinarnos con médicos de Fosalud. Esto sin ningún reparo lo puedo mencionar. Nosotros coordinábamos con 5 o 6 médicos antidoping que estaban dentro de nuestra unidad para realizar diferentes turnos y con eso establecer los controles. Esto previo a la coordinación con Fosalud. ¿Cuál es la ventaja de que ahora se suma Fosalud? Pues ya son médicos que están en todo el territorio nacional. Se ve incrementado dramáticamente la cantidad de médicos que pueden realizar las pruebas y esto aligera la carga para el personal, ¿verdad? Pero además permite realizar diferentes controles. Policía tiene diferente presencia en diferentes lugares también, hay diferentes delegaciones y esto hace que se puedan realizar las coordinaciones correspondientes. Claro, mire, y hay en materia esto de accidentes de tránsito, viceministro, pese a todos estos esfuerzos antidoping, controles vehiculares, seguimos teniendo una alta tasa de accidentabilidad. Yo le decía que anoche hubo un percance que dejó un saldo fatal aquí en el kilómetro 34 por Armenia. ¿Cómo lo analizan ustedes? Entiendo que estuvieron en un foro recientemente compartiendo experiencia y buscando mecanismos, pero ¿qué es lo que sucede con nuestra cultura de los conductores? Yo creo que es importante siempre mencionar, siempre hacer énfasis en esas principales causas de siniestros viales, porque tenemos claridad estadística en cuanto a qué es lo que está ocasionando esos siniestros y no podemos voltear al otro lado, tenemos que mencionarlo siempre. Es importante mencionarlo. Tenemos un promedio de 4 personas fallecidas por siniestros viales. De estos el 39% son motociclistas, aproximadamente diarios, son 4 diarios en promedio. Ese es el promedio que hemos tenido en los últimos años y también peatones es el segundo más afectado en este caso, ¿verdad? Usuarios más vulnerables que conductores de vehículos, que conductores de vehículos pesados, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles son esas principales causas? La número 1, el enemigo público número 1 de la seguridad vial en nuestro país es la distracción a la hora de conducir. Y yo creo que quizás esto no quedaba tan claro antes, cuando no teníamos tanta denuncia en redes sociales, cuando no estaba tan robusto el sistema de cámaras. Hoy tenemos una red de sistema de videovigilancia que las alcaldías, la policía, hoy el BMT, hay diferentes cámaras que muestran también la realidad de nuestras carreteras y vemos en los diferentes casos cómo suceden siniestros que parecieran no tener sentido. Sí. Pues el sentido es que la persona iba distraída, no estaba poniendo atención a su entorno, a la vía, a la calle, y eso, si lo hubiera hecho, hubiera podido evitar cualquier accidente. Sí. Así es. Tenemos ya algunos mensajes que nos hacen llegar, viceministro. Buenos días, dice, aquí en Houston, el manejar tomado es un delito grave. Lo meten a la cárcel y le revocan la licencia de conducir. Es como relatando su experiencia acerca de lo que pueden hacer también, dice, las autoridades en El Salvador para... En este caso, en Houston, los ponen también a la orden de migración. Es por lo temerario que significa esta acción, ¿verdad? Claro. De hecho, el tema de revocar o cancelar una licencia puede ser incluso una de las medidas que tome el juez. Ahora bien, nosotros... está contemplado en nuestra normativa. El juez puede determinar si... Es decir, eso es una de las atribuciones que podría tener un juez. Decir, no, canceles esta licencia porque esta persona representa un peligro para la seguridad vial. Pero nosotros, y quizás temiendo a equivocarme aquí, porque no tengo certeza sobre eso, nosotros en esta gestión hemos sido los primeros en suspender una licencia de conducir
por reincidir en faltas graves. Precisamente una persona que conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes, y al notar reincidencia, viendo varias denuncias, aquí es donde digo con temor a equivocarme, porque creo que somos los primeros en suspender una licencia. Suspensión, nosotros lo podemos hacer como acto administrativo desde el Viceministerio de Transporte. La cancelación definitiva de una licencia sí ya tendría que ser por vía judicial. Por vía judicial. ¿Cómo va? Porque nos estaban diciendo por acá, ¿cuándo va a comenzar la campaña para divulgar la vigencia de la fotomulta? Y previo a esto, usted nos dice, estaba en desarrollo, la más reciente vez que nos visitó, decía, está en desarrollo la señalización. Pero antes tenemos pendientes, me dice usted, que en el marco de esto del presupuesto para 2025, viceministro, no hay aumento presupuestario con el viceministerio en área antidoping. En área antidoping, lo único que se ha incrementado es la compra de boquillas para las pruebas de alcoholemia y las pruebas de droga, las pruebas de campo. Y esto simple y sencillamente porque se están realizando más pruebas. Entonces es lo que mencionaba, no es que se haya incrementado presupuesto para poder imponer más controles, simplemente es a nivel de coordinación que se han hecho las gestiones necesarias para poder tener mayor presencia. Y en lo único que hemos necesitado incrementar presupuesto es en la compra de boquillas, en compra de desechables que se ocupan en las pruebas. ¿Qué porcentaje se va a reforzar para 2025, viceministro? En esa área de compra de boquillas. Estamos hablando de $10,000 adicionales para el año. Es algo que son cuestiones desechables, ¿verdad? Exacto. Sí. Y yo le decía sobre la señalización. ¿Se ha terminado ya la señalización en esta vía donde el sistema de fotomulta se piensa comenzar a habilitar? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Disculpe. Si ha terminado ya la señalización en el Boulevard Monseñor Romero. En el Boulevard Monseñor Romero está finalizado. Ya en Comalapa está finalizado prácticamente. Creo que solo hay detallitos de alguna señalización antigua que necesita quitarse. Continuamos con los trabajos en la carretera al Puerto de la Libertad, que es otro de los puntos también de atención en temas de siniestros viales, y asimismo vamos a ir avanzando en la señalización de todos los puntos que se vayan a ir encendiendo. ¿Está encendido en este momento? No, todavía no se están aplicando, es decir, el equipo está funcionando, se están realizando todos los días, se está realizando pruebas en el sentido de los equipos lo siguen viendo, lo siguen monitoreando, lo están utilizando, y ya estamos detectando ahí las infracciones. Vamos a iniciar solamente con Monseñor Romero. Eso sí es importante, porque la gente a veces pregunta, bueno, ya está funcionando fotomulta como tal, piensan que ya se encendió en todos lados. Solo se va a ir encendiendo en los puntos que se van a ir anunciando. La campaña de divulgación como tal es parte de lo que estamos haciendo en este momento. Justo ahora estamos platicando acerca de la fotomulta y sobre su entrada en vigencia. Es algo que es importante estarlo divulgando, estar haciendo conciencia en la población de lo que se viene. A veces la gente dice que es otro impuesto el estar pagando multas, pero la multa no es un impuesto, la multa es completamente opcional. Usted no necesita, eso no se le impone, eso uno mismo se lo impone. Es su acto de responsabilidad para cumplir la ley. Exactamente. Si el conductor la cumple, ya sea del transporte de pasajeros, de carga o particular, no tendrá que pagar la multa. No tendrá que pagarla. Y eso es parte también de las razones por las que se está tomando este tiempo para divulgar, para que la gente lo sepa. Vamos a iniciar en Monseñor Romero con velocidad. Se ha dejado una velocidad holgada para poder circular por esa vía. Son 90 kilómetros por hora. Realmente queda holgada esa velocidad para que cualquiera pueda ir tranquilo, casi sin necesidad de irse fijando tanto en el velocímetro, y también tema de verificar el peso y la sobrecarga en los camiones. Para el transporte de carga. ¿Cuándo se va a comenzar? ¿Tienen proyectado una fecha, viceministro? Hoy en octubre, estamos ya terminando, 6 días nos faltan, o después del Día de Difuntos, ¿qué nos puede adelantar? Me gustaría poder decir una fecha, pero nosotros lo que queremos asegurar son dos cosas. Es decir, el sistema como tal está listo, pero queremos hacer la mayor cantidad de corridas o de pruebas posibles, porque el mismo sistema se va calibrando
a medida Sí. se va utilizando. Ujú. Entonces, queremos que haya cero duda acerca del funcionamiento. Queremos que haya la mayor cantidad de personas conocedoras acerca del sistema, que sepan que va a empezar a funcionar. Sí. No queremos imponer infracciones, lo que queremos es que le bajen a la velocidad en esos puntos. Ujú. Y usted decía también, viceministro, ha sido complejo y técnicamente también es muy complejo el sistema de esta experiencia que ha tenido El Salvador. Es un sistema avanzado, ha sido un proyecto bastante ambicioso el que se ha ejecutado. Yo creo que en Latinoamérica no se tiene casos de países que hayan renovado su parque semafórico de golpe, Ujú. así como se ha hecho aquí. Entonces, sí es sumamente grande el proyecto, es sumamente ambicioso. Y cuando llamo el proyecto, me estoy refiriendo no solo al tema de fotomultas, porque ahí también va un tema de todos los semáforos, el parque semafórico que se está cambiando. Estamos hablando de todos los sensores Bluetooth para poder detectar los tiempos de recorrido en las carreteras. Las cámaras que detectan en automático cualquier tipo de incidente. Cámaras para poder captar placas que están cometiendo infracciones. Videodetectores que pueden hacer aforos de vehículos para que los semáforos también puedan modificar su comportamiento. La instalación de 80 kilómetros de fibra óptica, más de 80 kilómetros. En el área metropolitana. En el área metropolitana, en San Miguel, Santa Ana, Sonsonate. Es decir, es un proyecto sumamente grande, sumamente ambicioso y como menciono, creo que no hay ejemplos en Latinoamérica donde se haya renovado de golpe. Sí se pudo haber renovado por fases, pero me refiero de golpe la red semafórica de una ciudad o de un país. Fíjese que le decía que una conductora nos ha escrito sobre los problemas de tráfico. Como usted ha dicho, se pierde mucho tiempo. Ella dice que hace un recorrido, es Judith, de Apopa hacia la colonia Atlacate. Dice más de 1 hora y 30 minutos. Imaginen el tiempo que se tarda. Dice que uno de los problemas se origina a la altura de la plaza conocida como Periplaza. Esto hace tráfico porque ahí pues las unidades del transporte se estacionan para hacer las paradas. Son varias rutas y esto congestiona, viceministro. También lo vemos en la zona de la colonia de la Basílica de Guadalupe, en la zona de Salvador del Mundo, porque son distintas rutas y a veces todas llegan a la misma hora las unidades y en efecto ocupan un buen tramo de la carretera. Este ordenamiento, viceministro, para ir buscando mitigar, no lo vamos a solucionar, pero mitigar los eternos problemas de congestionamiento vehicular que tenemos. Yo creo que esto es parte de las razones por las que estamos trabajando en varios proyectos también de transporte público. Es decir, esto es un problema heredado. Yo no quiero sonar trillado, pero la verdad es que es un problema que se ha venido gestando por varias décadas. Por muchísimo tiempo se han tomado decisiones más políticas que técnicas en cuanto al transporte público. Y eso me parece que es importante irlo modificando, irlo cambiando. Uno de los proyectos que tenemos en camino es la instalación de cámaras y GPS en el 100% de las unidades del transporte colectivo. Hay muchas que ya tienen, ¿verdad? Sí, GPS. Digamos, a nivel empresario ellos pueden tener sus propias cámaras, sus propios GPS. Hay empresarios que son bastante formales, que les interesa que sus unidades sean tratadas bien y que los motoristas o los conductores pues manejen de forma adecuada. Hay de todo, ¿verdad? Es bastante homogéneo la población de empresarios de transporte colectivo, pero es necesario que esto se amplíe a todos. Y ahora, ¿por qué es importante tener ese tipo de elementos también? Ni siquiera uno de los principales beneficios sería una mayor fiscalización, que eso sería algo secundario en mi opinión. El principal beneficio que podría venir de tener monitorizadas todas y cada una de las unidades del transporte público es por fin tener información acerca de los recorridos, acerca de la demanda, acerca de las diferentes rutas que se siguen, el origen y el destino de los pasajeros, con el fin de poder tomar decisiones de política pública relacionadas con transporte que de verdad sean técnicas, que de verdad estén basadas en la evidencia
y poder ir ordenando de esa manera también el transporte público. Nos escriben desde Sonsonate una sugerencia para el señor viceministro de Transporte. Se debe retirar, él le denomina incorrecta señalización que existe en el redondel Ágape en Sonsacate. Dice que además de colocar separadores en los ingresos. Y por otra parte, viceministro, nos estaban preguntando también sobre si se ha pensado en una señalización básica para la seguridad vial en las pequeñas ciudades del interior del país. Sí, definitivamente. De hecho, es parte de los esfuerzos que se están realizando. Obviamente estamos dándole énfasis ahorita a principales corredores de ingreso al área metropolitana, pero eso no quiere decir que no se necesite avanzar en la señalización de todas las vías que utilizamos. Al final, la señalización es el lenguaje que utilizamos todos los que circulamos por la calle, no importa si somos peatones, ciclistas, motociclistas, cualquier tipo de persona que circule por la calle necesita la señalización para poder comunicarse y para poder transitar de forma segura. Entonces es importante ir trabajando en esa estrategia de señalización. Hemos avanzado en eso en conjunto con FOVIAL, con el Ministerio de Obras Públicas. Por supuesto que le estamos poniendo énfasis a esas, mencionaba Monseñor Romero, mencionaba carretera Comalapa, mencionaba carretera al Puerto de la Libertad. Vamos priorizando esos lugares o esas calles que tienen una mayor incidencia en cuanto a siniestros viales. Aquí nos están enviando algunas fotografías sobre el deterioro de la carretera a los planes de Renderos, en el inicio de la calle, dice, a los planes de Renderos, y nos envían ahí la fotografía en la que sí se ve un problema en la vía, así que esto es más para FOVIAL, ¿verdad? Que sí, es el pero lo vamos a comentar ahí también con las instituciones. Sí. Viceministro, se llevó a cabo en nuestro país el 5º Congreso Iberoamericano de Movilidad y Seguridad Vial. Sí. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué se hace con los insumos que se alcanzan en este tipo de espacios? Bueno, yo creo que es importante tener esos espacios. Se tuvo asistencia de instituciones públicas, empresas privadas, empresarios de transporte público, autoridades. Al final es un espacio en común que se genera, un espacio que se puede aprovechar para lograr coordinaciones, para lograr acuerdos y para poder tocar temas importantes acerca de la seguridad vial. Una de las preguntas que se respondía en el foro es ¿cuál es esa medida que está buscando disminuir los siniestros viales o los afectados por siniestros viales de aquí al 2030? Y se mencionaba que no hay una varita mágica, no hay una solución, una pócima para poder solucionar de la noche a la mañana el tema, sino que lo que se puede hacer es una coordinación entre todos los actores relevantes, y esto incluye a la ciudadanía también. Esto nos incluye absolutamente a todos. Usted mencionaba, por ejemplo, viceministro, que los peatones son uno de los segmentos más vulnerables a la letalidad por accidentes viales. Son el segmento, bueno, sí, son uno de los que presentan la mayor tasa de personas fallecidas en siniestros viales, y es el usuario más vulnerable de la vía pública. No tiene ningún tipo de elemento que lo proteja, como un chasis, como la misma motocicleta puede servir aunque en menor medida, pero puede servir como una protección, pero el peatón es el usuario más vulnerable y por lo tanto tiene prioridad, ¿verdad? Y por lo tanto hay que respetar los espacios designados para ellos y hacer el llamado a todos los peatones, que somos todos, en realidad todos somos peatones en algún momento del día, a que pues tomemos las medidas para hacernos visibles, para utilizar esos espacios para poder transitar de forma segura. Y es importante que todos tomemos conciencia, como mencionaba. La seguridad vial hay que verla como un ciclo completo, desde el diseño, construcción y mantenimiento de las carreteras, porque eso es parte... Las carreteras seguras, decía un oyente. Sí, eso es parte de el poder movernos de forma segura. La adecuada señalización es importante. La fiscalización es un tema importante. Ahí vamos entrando nosotros también con todos los controles que se realizan, todas las medidas que se están implementando. La fiscalización también es importante. Y esto no se trata de un impuesto. Es que al final la gente, si lo mira de esa manera, es una visión completamente equivocada,
no es que se esté multando con un objetivo recaudatorio, se está multando porque la gente está muriendo por conductas que se pueden prevenir. Entonces, eso es lo que se busca realmente. Claro. Y mire, viceministro, nos estaban preguntando si en todas estas mecanismos de buscar el transporte colectivo que funcione, hay avance ya en lo de los buses que aprobó la Asamblea Legislativa, el préstamo para que fueran introducidos al país a finales de este año. Bueno, es algo que todavía se está en proceso. Es algo que es un proceso, obviamente, es una operación grande, son 1.500 unidades las que se están gestionando. Obviamente es algo que lleva su tiempo. Por ahí veía que se había presupuestado cierto monto para empezar a pagarlos y decían, pero si no se han recibido, pues claro, pues entonces no se va a empezar a pagar. Es un presupuesto que se hace para cuando llegue el momento, ¿verdad? Incluso si llegado el momento y los buses no se han recibido, obviamente no se hace ningún tipo de desembolso. Eso es una cuestión de simple... se llama presupuesto. Exacto, exactamente. Entonces, pero es algo que lleva su tiempo, es algo que lleva un proceso y pues lo estamos gestionando en este momento. Nosotros queremos que vengan lo más pronto posible, pero también hay mucha preparación previa que se tiene que desarrollar para poder implementar o introducir esos buses de manera efectiva. Nosotros hemos estado teniendo pláticas constantes con los diferentes sectores del transporte público, mencionándoles acerca de este proyecto que se viene, mencionándoles acerca de las iniciativas como el tema de las cámaras y GPS, acerca de esa necesidad de reordenamiento que tenemos. Ellos están bastante receptivos también, hay que decirlo. Sabemos que van a haber retos cuando queramos implementarlo, pero pues siempre estamos llevando este proceso de la mano con ellos y vamos a seguir trabajando de esa manera y vamos a seguir avanzando en diferentes flancos. Mencionaba el tema de cámaras GPS, pero también sabemos que existe la necesidad de un centro de capacitación de conductores, un centro integral, sobre todo para temas de transporte público. El trabajo que se necesita en cuanto a terminales y patios, un tema de recaudo electrónico, un tema de gestión de rutas, toda esta información que puede servir también para el reordenamiento de las diferentes rutas que se tienen. Así es, y nos escribía acá también, viceministro, dice que uno de los aspectos técnicos que le sugieren a considerar es que en horas de la mañana, desde muy temprano, hay excesiva demanda de pasajeros, pero las distintas rutas ponen pocas unidades. Y entonces ellos sugieren que se incremente el número de unidades en las denominadas horas que hay que mover a más gente para responder a la demanda. Ok, de acuerdo. Nosotros vamos a tomar nota para ver cómo podemos avanzar en ese sentido. Bueno, viceministro, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.